las personas que consumimos drogas ya existimos y somos millones. Y yo he elegido la que he elegido por mi diagnóstico, por mi tipo de cuerpo, por mi tipo de vida. ¿Cuál es la mejor forma de abordar el tema sobre las drogas? Cada año nos cuestionamos más sobre cómo el Estado se relaciona con ellas. Lo cierto es que ahora se plantean nuevas perspectivas más allá del prohibicionismo, con la finalidad de eliminar el tabú de estas sustancias. Por ello, hablaremos con SOMA, una organización que se encarga de informar, cuidar e investigar sobre un mundo con drogas. También hablamos con Juana Olazábal, quien es profesora y consumidora de marihuana, y además conversamos con destacados estudiantes con la finalidad de entender el por qué es tan importante realizar investigaciones que vayan más allá de los paradigmas establecidos sobre las drogas. Mi conexión con las drogas inicia mal porque yo empiezo con drogas farmacológicas, farmacéuticas, debido a un diagnóstico de epilepsia a los 21 años, que hace que convulsione 20 veces al día, hace que pierda la memoria, me lastima bastante. La mayoría era para controlar el dolor que producían las convulsiones, todas con receta, todas recetadas. Alguien en mi familia me dice, oye, pero en Estados Unidos tratan tu diagnóstico, epilepsia, con marihuana. Con el tiempo terminé reemplazando las drogas farmacológicas que incluso llegaron a producirme dependencia. Una vez que termino de usar las drogas farmacológicas, logro superar todo eso. Estoy en recuperación, vuelvo a hacer actividad. eh, Mi uso de marihuana cambia, ya no solamente medicinal en forma de aceites, sino que ahora tengo una cercanía mucho más familiar, mucho más conectada. Fumo cannabis, lo ingiero, vaporizo todos los días y no pasa nada. No hay abstinencia, no hay problemas para dejar de fumar ni nada por el estilo. De acuerdo a Naciones Unidas, del total de las personas que consumen sustancias ilegalizadas, el 87% no tiene consumos problemáticos, solamente el 13% lo tiene. Ahora, con solamente no es que quiera minimizar el problema, es un problema importante que el 13% de esa población tenga consumos problemáticos y tenemos que hacer algo al respecto, pero el problema es mucho menor a lo que muchos educadores de drogas te explicarían. Hablar de drogas es hablar de un tabú, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre romper un tabú, romper un silencio, de alguna manera es difícil, ¿no? Porque la gente justamente está acostumbrada a no hablar de ese tema, a ponerlo bajo la alfombra, a nunca poner ese tema sobre la mesa, ¿no? Nosotros en Soma lo que buscamos es brindar educación, información y cuidados en un mundo con drogas, un mundo en el que inevitablemente pues las personas se van a acercar a las drogas y pues van a tener que tomar una decisión. Por eso nosotros siempre procuramos que la información llegue antes que las sustancias. El consumo de drogas en la sociedad es una realidad que no se puede negar. Las sustancias más comúnmente consumidas incluyen el cannabis, la cocaína, los opioides y las metanfetaminas. Pero el cannabis sigue siendo la droga más utilizada a nivel mundial. Además, la regulación sobre el consumo de las sustancias varía considerablemente en todo el mundo. Mientras que el cannabis ha sido despenalizado o legalizado en varios países como Canadá y Uruguay, otras regiones mantienen estrictas leyes punitivas. La cannabis particularmente, como la primera droga ilegalizada más consumida en el mundo, eh, yo creo que ha ayudado un montón a cambiar la percepción que nosotros tenemos respecto al consumo de drogas. Además, probablemente es la primera sustancia que muchos jóvenes consumen por primera vez. Esta discusión también da cuenta de que no solamente es válido hablar de drogas desde el punto de vista medicinal netamente, sino también desde un punto de vista recreativo, ¿no? Y eso también empieza a cambiar la idea de cómo nos acercamos a las sustancias. Nos acercamos porque pues, nos brindan beneficios. La prohibición de las drogas y la guerra contra las drogas es un invento de hace 50 años y ha sido un fracaso, ¿no? Entonces, ¿y por qué ha sido un fracaso? Pues porque se ha generado y se ha fortalecido el narcotráfico, ha aumentado la corrupción, se han restringido la educación y las investigaciones científicas en torno a las sustancias ilegalizadas,
Y además tiene como principales víctimas los eslabones no violentos de la cadena del narcotráfico, ¿no? Estamos hablando de mujeres, diversidades, poblaciones pobres y racializadas. En el caso peruano, si bien en el artículo 299 se destaca que no es condenable la posesión de droga para el propio e inmediato consumo en cantidades específicas, sí existe una prohibición concreta al acceso de tales sustancias. Por lo que al ser considerado un problema de salud pública, existen organismos oficiales como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, VEVIDA, en donde se encarga de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Hoy día Drogas. estamos en el medio. Somos un país fuertemente prohibicionista, pero la legislación podría estar peor. El consumo no está penado en el país. Se puede consumir sustancias ilegalizadas siempre y cuando caigan en los límites establecidos en el artículo 299 del Código Penal. De ahí tenemos el artículo 302 del Código Penal que pena a inducir o incitar a las personas a consumir drogas. Y esto es algo con lo que tenemos que tener un poco de cuidado, porque tenemos que limitarnos bastante para no estar cayendo en apología a las drogas, ni apología al delito, ni incitación al consumo. Según el colectivo de estudios Drogas y Derecho, es frecuente que en la legislación peruana relacionada a las drogas y las adicciones, así como el resto de políticas públicas, no se haga una diferenciación entre los usos ocasionales, recreativos y aquellos de índole problemático de las drogas, lo que ocasiona un miedo generado por y contra las drogas ilícitas y por ende persiste el prejuicio y la desinformación a las poblaciones jóvenes y los usuarios consumidores. Más allá de lo que es la persecución, debería ser el tema de orientación, ¿no? Y explicar las consecuencias que tienen el uso excesivo de algunas drogas. Bueno, todo exceso es malo, pero yo creo que la mejor forma de abordarlo es orientando. Eso en realidad no ayuda para nada, porque incluso de hecho, bueno, nos han dicho que mientras más te digan no, más vas a querer hacerlo. Entonces lo que se necesita es que se informe sobre cada cosa que hay, sus consecuencias, tal vez, no sé, y así recién decir como que lo prohíbo, no lo prohíbo, pero la cosa es que primero se informe. Yo soy profesora de inglés, tengo un centro de idiomas y mi particularidad o mi especialidad es enseñarle a niños pequeños a partir de los 3 años. Y al inicio, cuando yo empecé a hacer activismo por el cannabis, los primeros que me vieron en televisión o los primeros que me preguntaron, Miss, ¿qué cosa es marihuana? Fueron mis alumnos pequeños, mis alumnos de primaria o primeros años de secundaria. Allí en ese momento es la primera vez donde sentí el estigma, no por parte de ellos, porque en muchos casos no tenían suficiente información como para tener pues una idea. Para ellos habían dos extremos, era o marihuana mala, porque se lo he escuchado a mis papás, o marihuana buena y no hay problema. Pero el problema fue los reclamos que existieron en ese momento. Em, se- en un momento tomamos la decisión con quien era en ese momento mi jefa de dejar de trabajar, no solamente por el tema del diagnóstico, sino porque empezaba a hacer un activismo un poco más fuerte, a salir en televisión más seguido y a hablar abiertamente de mi uso diario y no problemático de cannabis. Por lo tanto, un abordaje más efectivo, diríamos, sería escuchar, y es parte de lo que hacemos nosotros, es escuchar, sobre todo con respeto, y tomar siempre cada pregunta, cada inquietud, cada sugerencia, cada crítica, como una oportunidad para dar un punto de vista nuevo, ¿no? Que sirva para acercar visiones contrapuestas, para aterrizar un problema más a escala humana, para empatizar también, o simplemente para hablar sobre un tema como las drogas que quizás nunca las personas han tenido la oportunidad de hablar en la escuela o con sus familiares, ¿no? En la actualidad, existen ciertas sustancias cuyo consumo sí está ampliamente normalizado y regulado en la sociedad, tanto así que muchas veces no son llamadas drogas. Estas sustancias también pueden presentar riesgos para la salud de una persona o generar problemas de abuso y dependencia. Las drogas más normalizadas, en realidad, por hablar de tres, digamos, que pueden ser las principales, es el alcohol, la cafeína y el tabaco. De hecho, son sustancias de las cuales la gente no las suele relacionar con el concepto de drogas,
pero estas lo son en el sentido de que pues, nos alteran físicamente y psíquicamente pues, para brindarnos como ciertos emocionalidades, cierta utilidad, digamos, ciertos efectos que estamos buscando a través de esas sustancias, ¿no? El alcohol, de hecho, obviamente es la sustancia más consumida y más socializada. Y de hecho, según los estudios sobre los daños personales y colectivos que pueden tener las sustancias, es una de las sustancias que se encuentra dentro de las sustancias con mayores riesgos a nivel colectivo y a nivel personal, y eso es algo que se suele omitir, ¿no? Esto basado en los estudios de David Nutt que se hicieron en el Reino Unido hace algunos años, pues sí que son estudios en los que se basa gran parte del trabajo de la reducción de riesgos y gestión del placer que se brinda pues alrededor del mundo, ¿no? Las empresas han conectado cosas sociales con el alcohol. ¿De dónde salió el Día del Amigo? De una droga social como es el alcohol, que produce una cantidad de muertes impresionantes al año. La legalización total de las sustancias también nos ha demostrado que pues estas no terminan poniendo en el centro de, de la discusión la salud de las personas, ¿no? El ejemplo más claro es el del tabaco, una sustancia que de hecho es bastante, digamos, dañina y tiene una tasa de mortalidad súper elevada y pues recién ahora se están empezando a poner barreras para la publicidad, ¿no? Y del alcohol, pues también ni hablar, ¿no? Una realidad que es común en casi todo el mundo. Yo ahorita, si quiero, puedo ir a Vivanda y comprar suficiente alcohol para matarme. Puedo tomarme 3 botellas de whisky y las consecuencias voy a tomarlas todas sin ningún tipo de atenuante. En cambio, si hago lo mismo con alguna otra sustancia, las consecuencias van a ser muy diferentes. Este problema, bien común en todo el mundo, no tan particular de Perú, de no permitir a los consumidores consumir a la carta, sino con un menú fijo, si bien tal vez ha sido buen intencionado, ha causado muchas consecuencias malas. Digamos, yo necesito lo que normalmente sería un vaso de whisky para dormir o un Xanax, que también es otra droga que se puede conseguir de forma legal con prescripción, cuando me sería mucho más fácil usar, qué sé yo, una mínima cantidad de algún opioide, que es una sustancia ilegalizada, y aún así tendría un efecto mucho mejor en mí. Eh, ya lo decía Paracelso, este alquimista medieval, que no existe veneno, no existe antídoto, todo está en la dosis. Otra de las sustancias es la cafeína, con la cual la mayoría de las personas estamos relacionados. Y hay, por ejemplo, hay algo bien sintomático con la cafeína que nos puede hacer pensar, digamos, en cuál es nuestra relación con otras drogas, ¿no? El síndrome de abstinencia de la cafeína es algo que lo tenemos totalmente normalizado. Cuando a alguien se le acaba el café, o no tiene café por la mañana y es una persona que consume café diariamente, pues tiene dolores de cabeza, puede estar de mal humor, etcétera, y probablemente va a hacer hasta lo imposible por conseguir una taza de café. Si nosotros pensamos en esos síntomas o en esa actitud como síndrome de abstinencia ante otra sustancia, pues lo veríamos como algo terrible. En la otra cara de la moneda existen organizaciones como SOMA en la que se discute la efectividad de ciertas medidas legales sobre la prohibición de drogas y por el contrario abordan conceptos que cada vez tienen más relevancia en la sociedad, como por ejemplo, ¿qué es el consumo responsable de drogas? El consumo responsable de drogas, digamos, se basa en la realidad que es que las personas consumen drogas. Entonces, en ese sentido, se les brinda información para que puedan hacerlo con los menores riesgos posibles. Un consumo responsable es un consumo informado, en primer lugar, como les decía, donde una persona pues, sabe cuáles son los efectos, las dosis y los riesgos que tiene una sustancia y a partir de eso puede tomar una decisión de consumirla o no, ¿no? Otro pilar importante es el momento personal de la persona, ¿no? Que la persona pueda saber, digamos, si está en un momento emocional, psicológico, físico, en el que pueda relacionarse de una manera adecuada con la sustancia. Y lo tercero es el contexto, ¿no? Saber en qué espacios es bueno consumir una sustancia o no.
¿no? Lo voy a hacer con personas, con amistades, digamos, que me van a poder brindar ayuda en determinado momento si la necesito, en ese espacio, ya sea una fiesta, esa casa, etcétera. Voy a poder tener acceso, digamos, a agua si la necesito y necesito hidratarme, voy a tener un espacio de descanso o no, etcétera. Y eso siempre va a depender también de acuerdo a cada una de las sustancias, ¿no? Para eso siempre es importante entender en el consumo responsable que el consumo de una sustancia no está determinado únicamente por la sustancia, sino por tres elementos principales: la sustancia, la persona y el contexto, ¿no? Entonces esas son las tres, digamos, aristas. Padres, madres, hermanos, hermanas, etcétera, se acercan a nuestro stand, nos hacen las preguntas incluso con sus hijos o sus hijas al lado, llevan material, donan al proyecto. Y, y nos dan las gracias de una manera como súper especial. Cuando estamos en las fiestas también, la posibilidad que tienen las personas de hacernos preguntas que nunca han podido hacer en su familia, en la escuela, en la iglesia, qué sé yo, las pueden hacer ahí, y solo el hecho de sentir que pueden hacer ese tipo de preguntas es como muy especial para ellos, ¿no? Porque además terminan siendo preguntas como muchas veces muy íntimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, son preguntas que han tenido como guardadas ahí, y a la hora pues que uno le dice, bueno, cuídate, que es un término, unas palabras que, por ejemplo, en el mundo de las fiestas usualmente nadie te lo dice. Las fiestas están más relacionadas a los excesos, o te brindan ofertas, o el clásico eslogan como hoy hasta morir, o etcétera. Que alguien te diga, oye, cuídate, con quién has venido, si te sientes mal, por favor, comunícalo, mira, la puedes pasar mejor de esta manera, estando seguro, etcétera. Las personas lo agradecen muchísimo, ¿no? Y de hecho es como bien bonito esa experiencia, ¿no? Es realmente lo que termina sosteniendo proyectos como este, ¿no? Dado que una parte clave del consumo responsable de las sustancias es el poder relacionarse con las sustancias de una manera informada, nuestro objetivo principal es que la información llegue antes que las sustancias a las personas. Además, realizan actividades de cuidado como análisis de sustancias, stands informativos que para una gran cantidad de personas las consideran como herramientas y un gran apoyo para el cuidado de la salud de los usuarios consumidores de drogas, tanto legales como ilegales. Entonces, en ese sentido, brindamos para las personas que utilizan drogas, análisis de sustancias, que es un servicio que a través de unos colorimétricos podemos determinar si la sustancia es o no la que la persona ha adquirido, o la que piensa que ha adquirido. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si alguien ha adquirido cocaína y le dan un polvo blanco, pues nosotros determinamos efectivamente de que ese polvo blanco sea cocaína o no, porque en el mercado ilegal, digamos, no hay posibilidad de que esa persona sepa qué cosa ha adquirido, ¿no? Y eso es lo que genera mayores riesgos. Ahí básicamente lo que identificamos es la presencia o no de cocaína. Respecto a estos análisis, usualmente cuando hemos encontrado algún tipo de adulterante, ha sido, por ejemplo, algunos restos de ketamina, por ejemplo, o incluso muchas veces en donde no reacciona a cocaína, pues, y termina siendo una sustancia desconocida el resultado, y por lo tanto recomendamos que la sustancia no se consuma. También detectamos en esos análisis de sustancia si hay suplantadores o adulterantes, así sea o no la sustancia, pues que requieran mayores cuidados a la hora del consumo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también en ese espacio en el que brindamos el servicio de análisis de sustancia, pues damos información gratuita, como pueden ver las cartillas acá, que tenemos cartillas de distintas sustancias, de cocaína, ketamina, tusi, LSD, etcétera, donde en cada cartilla la persona encuentra información sobre los efectos principales, efectos secundarios, las dosis indicadas, y si ha decidido consumir esa sustancia con la información adquirida, pues algunas recomendaciones para hacerlo con los menores riesgos posibles, ¿no? Hablar de estos temas también es aceptar una realidad que suele ser dejada de lado, que es que las personas consumen sustancias. Entonces, en ese sentido, digamos, se confunde mucho el educar, el brindar información sobre consumo de drogas con la promoción del consumo de drogas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, esa es una barrera pues, que nos impide muchas veces convencer a las personas y a quienes toman decisiones
de poder llevar nuestros servicios a distintas instituciones o distintos espacios, de poder brindar estos servicios, ¿no? El debate sobre la legalización de las drogas es bastante polarizador y complejo en todo el mundo, ya que existen diversas aristas en este tema tan multifacético que muchas veces no son tomadas en cuenta. Entre ellas están la salud pública, los derechos humanos, la justicia, la reducción del crimen y muchas otras, ya que al abordar el tema de drogas solo se habla de la sustancia en sí misma y no de todo lo que ésta implica. Pero, ¿qué opinan sobre cómo el Estado aborda el tema de las drogas? El país está muy lejos todavía de tener una visión más abierta respecto al uso de drogas. Mientras más empujes el prohibicionismo, más uso problemático vas a tener. El prohibicionismo solamente te lleva a extremos. La información es lo que te permite decidir. En este momento no hay nada que te impida consumir drogas. Es decir, no hay una fuerza mágica que te va a detener si es que el día de mañana decides probar una droga. Es una decisión que existe en la mente de todos.